Así que aquí en Gálatas, su capítulo 5, verso 13, hoy vamos a hablar acerca de una libertad que el Señor nos ha dado. Dentro de esa libertad, como dice Juan 8:32, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Cuando nosotros vinimos a Jesucristo, habían tanta tela de araña, tantos enredos, tantas cosas que nosotros teníamos, pero al ser expuesto en la palabra de Dios, la palabra de Dios fue rompiendo, deshaciendo, quebrantando, limpiándonos de todas esas falsedades, de todos esos engaños, de todas esas mentiras, y entonces pudimos entrar en un plano de libertad espiritual en el cual nosotros no entendíamos, no veíamos, porque éramos prisioneros, éramos esclavos del pecado y de la maldad. Pero al venir a Cristo, imagínense todos los tipos de supersticiones que había en nuestra generación. Que si tú te pones esta ropa así, te va a pasar esto, que si tú mueves un pie así, te va a pasar aquello, tantas cosas raras. Pero al venir la palabra de Dios, venimos a la libertad, a la luz. Y entonces en esa libertad, hoy nosotros dice, mira, no dé tu nombre, no diga cuántos meses de embarazada tú tienes, no diga aquello, tú dices, y uno vivía con muchas cosas que controlaban. Pero al venir el Señor a nuestras vidas, dice, que lo sepa, por eso lo sabe Dios, todo de nosotros, y el enemigo también tiene cierta información de nosotros, o sea, llévaselo a la oficina del infierno, no importa, porque hay un Dios que me protege, hay un Dios que me cuida, hay un Dios que me guarda, su nombre sea toda la gloria. Ya no vivimos bajo el temor, sino vivimos bajo el poder de Dios en nuestras vidas. Entonces hay una libertad que el Señor nos ha dado. Ahora, dentro de esa libertad, lo que está tratando de decir el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo a los Gálatas, era que ellos vivían restringidos por la ley. Entonces querían judaizar la comunidad. Los judaizantes, los maestros querían primero judaizar a la persona para luego salvarlo. Y la salvación, Dios utilizó a los judíos para traerla al mundo, pero no hay que hacerse judío, no hay que hacerse israelita para poder ser salvo, porque la salvación viene de Dios por medio de Jesucristo. Entonces lo que ellos estaban tratando de hacer era conectar a la gente a su religión para que a partir de ese fundamento pudieran ser salvos. Y la salvación no es así. No, primero te hace ciudadano norteamericano y entonces podrás ser salvo. No, te hace ciudadano europeo o africano o asiático de cualquier. No, nada tiene que ver con esto. Entonces hay una libertad, ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia de Jesucristo, que el Señor nos perdonó, el Señor nos limpió y ha hecho su obra. La ley era una gracia de Dios en el Antiguo Testamento que venía teniendo una revelación plena, y por eso aparece una persona en el Nuevo Testamento que le dice, yo conozco todo lo que el Señor ha creado, lo que el Señor ha dicho, y era este hermano que Apolos llega y dice que predicaba fervientemente la palabra, y cuando hablan con él dice, yo conozco todo hasta el bautismo de Juan. Dice, hasta el bautismo de Juan. Entonces los apóstoles dicen, pero después de ahí fue que pasó lo grande, y lo sentaron y se sentaron con él y le pusieron abiertamente todo lo que había ocurrido, todo lo que había pasado. Entonces ese hombre entró en plenitud, a su nombre sea toda la gloria, porque la revelación completa de Dios vino sobre él. Aleluya. Entonces, por eso Pablo dice, Hechos 20:28, a ustedes le he anunciado todo el consejo de Dios. Eso es extraordinario. O sea, no te he enseñado una parte, te voy a enseñar todo, te voy a instruir en todo, y eso es lo que hace Dios en nuestras vidas. Entonces el reto mayor de nosotros es llegar hasta la estatura del varón perfecto que se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Entonces estamos en una caminata espiritual, y dentro de esa caminata vemos el servicio. ¿Y qué es el servicio? La palabra viene de siervo, y siervo es doulo, y doulo era un esclavo, alguien que estaba totalmente sometido a un señor para hacer todo lo que su amo o su señor dijera. Ay. La palabra servicio también es diaconía, que diácono es un servidor, es un ministro. Entonces, tanto el doulos, tanto el diácono está llamado a servir, y en ese sentido todos nosotros somos diáconos.
porque estamos llamados a servir al Señor, a servir de diferentes maneras. Por supuesto que en la iglesia hay un equipo de siervos que dirigen, que se le llama diácono, se le llama obispo, se le llama sacerdote, se le llama pastor, se le llama maestro, se le llama evangelista, pero todo dice la Biblia que están llamados para contribuir al crecimiento y al desarrollo del cuerpo de Cristo desde distintas vertientes, desde distintas áreas, desde distintos enfoques, desde distintos ámbitos. Todos estamos contribuyendo al desarrollo, al crecimiento en el cuerpo de Cristo Jesús, que es su iglesia amada, por la cual Él murió, por la cual Él resucitó y por la cual pronto vendrá a levantarla de esta tierra en su retorno y en su venida. Entonces el Señor nos ha llamado a que, dice, no sé esa libertad de la gracia, porque ahora no estás bajo la ley, pero en esa libertad ten cuidado, no sea que te deslice, no sea, no, yo puedo hacer esto y no me pasa nada, no. Hay que rendirnos al Señor, mantener esta salvación con temor y temblor, porque no la ganamos nosotros, nos la dieron porque no podíamos ganarla, no podemos ganar esta salvación. Él lo hizo por ti y por mí. Entonces, ¿qué pasa? No le podemos dar rienda suelta a nuestras pasiones. Aún Pablo decía, si el comer carne hace que mi hermano peque, yo no voy a comer carne jamás. Palabra muy dura, ¿verdad? Los carnívoros que me están escuchando en esta hora. Pero si el comer vegetales hace que mi hermano se ofenda, dice, no voy a comer. O sea, él estaba dispuesto a hacer ciertos ajustes, ciertos sacrificios por causa de aquel que todavía no había alcanzado ese nivel de madurez. Porque los que son fuertes, es decir, los que son maduros, deben de ayudar a los otros que están subiendo y que están creciendo en esta gracia y misericordia de Dios. Así que la gracia de Dios nos ha hecho libres. Y hoy podemos cantar, podemos adorar y podemos exaltar su nombre. Y donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. La esclavitud no tiene parte ni suerte en nuestras vidas de ningún tipo ni de ninguna naturaleza. Dios me hizo libre. Libre para glorificarle, libre para predicar, libre para cantar, libre para llevar este mensaje de salvación y liberación a tanta gente que está esclava del pecado. Entonces hay una lucha en nosotros con la naturaleza caída, que es la siguiente. ¿Cuál es? ¿Servir o ser servido? A su nombre sea toda la gloria. O sea, a mí me toca servir o voy a ser servido. Entonces, en muchas ocasiones somos servidos, otra gente nos sirve a nosotros. Pero la idea del Señor es que es mejor dar que recibir. O sea, la idea es que nosotros podamos servir. Y entonces, como dice este texto, no uséis la libertad para ocasión de la carne, para dar rienda suelta a lo que a Dios no le agrada, sino servíos por amor los unos a los otros. ¿Y por qué dice que nos tenemos que servir por amor y con amor los unos a los otros? Porque parece que se puede servir no necesariamente por los motivos correctos o con las intenciones adecuadas. Por eso el Señor dice que tenemos que servirnos por amor. Lo que estoy haciendo por ti, lo hago porque amo a Dios, y por cuanto amo a Dios, su amor se derrama y se rebosa en mi vida para servirte a ti. ¿Por qué? Porque puede ocurrir que a la gente que le servimos no siempre responden con esa misma hacia atrás, responden de esa misma manera. Te estoy dando el 100% y tú me estás dando un 20%. Olvídate, no me tienes que darme nada, porque lo estoy haciendo por amor a Dios y porque te amo a ti, independientemente cuál sea tu respuesta. A su nombre sea la gloria. Entonces estamos luchando con el egoísmo, con el ego. ¿Por qué? Porque cuando servimos estamos matando el ego. Cuando sirvo a los demás, estoy crucificando el ego en la cruz del Calvario. No lo estoy dejando vivo, lo estoy matando. A su nombre sea la gloria. Pero cuando puedo servir a los demás, estoy demostrando que amo a Dios y que amo al prójimo. Una persona madura en el Señor, llena del Espíritu Santo,
no pregunta, ¿qué pueden hacer los demás por mí? Sino, ¿qué puedo hacer por los demás? ¿Qué puedo hacer por ti? Que es extraordinario cuando estamos en etapa de nuestras vidas. ¿Qué pueden hacer por mí? Y estamos esperando que me visiten, estoy esperando que oren por mí, estoy esperando que me traigan alimento, estoy esperando que hagan tal o cual cosa por mí, cuando el mandamiento del Señor es: ve y hazlo por ellos, ve y bendícelo a ellos, ve y ora por ellos, ve y ayúdalos, a su nombre sea toda la gloria. Así que el amor genuino del Señor motiva al servicio, demostrando su amor. Ahora, el egoísmo lo que hace es que estoy buscando para mí, estoy tratando de que lo mío se resuelva. Entonces, en Mateo 20, 26 al 28, yo voy a encontrar esta frase poderosa: el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino que vino a servir. ¿Y quién es el Hijo del Hombre? Jesucristo, el Dios hecho hombre, Jesucristo que murió en la cruz, Jesucristo que ha dado un ejemplo glorioso para que le podamos servir y le podamos honrar en este tiempo que estamos viviendo. Toda la ley se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si Jesucristo es el que nosotros estamos siguiendo, señores, está sirviendo, se rindió, entregó todo. Entonces, el ejemplo mayor lo tenemos para nosotros hacer lo mismo. Y vamos a encontrar que seguir a Jesucristo es el modelo perfecto. Y hay varias cosas que debo de mencionar como servicio de Jesucristo, y una de ellas es que Jesús, en Juan 13, del 3 al 5, sentado en una mesa, reunido con sus discípulos, tomó un lebrillo, tomó una toalla y empezó a lavarle los pies a sus discípulos. Para nosotros, lavar los pies puede que no tenga el significado que eso tenía en esos días. Porque hoy existe el pedicure, el manicure, y usted va a un sitio y hasta le pagan a usted por hacerle ese tipo de trabajo. Pero en aquellos días eran los esclavos que le lavaban los pies a sus amos. Obviamente las calles, el polvo. Cuando el amo llegaba a la casa, llegó, el esclavo estaba ahí, lo recibía, dejaba sus zapatos fuera, las sandalias, especialmente, no había zapatos de los que usamos hoy, y le lavaban los pies y entraban, ¿verdad? Entraban ahí en ese lugar. Entonces, al Jesús sentarse, no era que ellos tenían los pies limpios, los tenían de verdad, que los tenían, ya usted sabe, en esas sandalias, en esas calles, en el polvorienta de Palestina. Y él se levanta y le lava los pies a sus discípulos. Él está diciendo: el Dios hecho hombre, el Dios que creó los cielos y la tierra, el Dios que nos formó, ahora viene y como esclavo asume posición de esclavo, postura de esclavo, se pone, se inclina y empieza a lavarle los pies y a secarlo. Eso es una cosa demasiado grande. Es lo que está diciendo, que aquí no hay grandes, que el grande es Él. Él es el gran yo soy. Él es el gran que ha creado los cielos y la tierra. Y que si Él se dignó a lavarle los pies a sus discípulos, está diciendo que nosotros también debemos de lavarnos los pies los unos a los otros. ¿Cómo así? Lo que estamos diciendo es que debemos estar a la disposición de servir a los demás, porque Él está dando el máximo ejemplo a usted y a mí, y que no debemos nosotros de posicionarnos, estar en un nivel inalcanzable de que a mí hay que servirme y que los demás tienen que servirme a mí, cuando es al revés. En la economía del reino de Dios es un reino al revés, donde el grande es el que sirve a los pequeños, donde el máximo se humilla y está para servir y honrar a los demás. Entonces es un gran ejemplo lo que el Señor nos está dando. Y como si fuera poco, en Filipenses 2, 5 al 8 dice algo muy tremendo que debo de leerlo. Capítulo 2, verso 5 dice, esto es fuerte, dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios. Oiga eso. Como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomó forma de siervo y se hizo semejante a los hombres,
mas aún hallándose en la condición de hombre, se humilló a sí mismo y haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Qué más? Por eso Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. De Dios se hizo hombre, de hombre se hizo siervo, de siervo fue a la cruz, fue a morir, y no cualquier muerte, muerte de cruz, señores. Se humilló hasta lo sumo. ¿Sabe qué va a pasar? Que si nosotros no nos humillamos, Dios nos va a humillar. Y es hermoso cuando de manera espontánea, cuando de manera poderosa nosotros nos humillamos y nos entregamos. Señor, lo que tú digas, como lo digas, cuando lo digas, a donde tú quieras, voy a hacer lo que tú digas, Señor. Oh, mi alma adora a Dios. Entonces estamos hablando de que Dios lo está haciendo. Hay una pelea entre el espíritu y la carne. Hay una lucha entre el espíritu y la carne. Porque en la humanidad, en la carnalidad, en los deseos, la concupiscencia, lo que quiere es altura. Y la Biblia así lo dice, que el que busca al orgulloso, Dios lo mira de lejos. El arrogante, la soberbia, y eso está descrito en la Biblia. Lo vemos en muchos personajes de la Biblia. Lo vemos en mucha historia, que gente que estuvo en altura, entonces estuvo bajando, pero ahora el Señor viene y levanta esto en el nombre del Señor. Obrar en orgullo o pelear. Y mire cómo le dice el verso: no os mordéis unos a otros, si os coméis unos a otros. ¿Por qué a veces nosotros le hablamos mal a la persona? Eso es sencillamente porque hay orgullo tapado en el corazón. Porque cuando nosotros consideramos, a lo que dice el versículo, considerando a los demás como mayores a ti mismo. Aleluya. Cuando yo veo a los demás como mayores a mí, un sargento nunca le va a hablar mal a un general. Y Señor, como diga, nunca, porque hay una línea de mando. Entonces el Señor dice, considerando a los demás como mayores a ti. A Jesucristo era que había que lavarle los pies. A él, sus discípulos, tenía que venir, lavarle los pies, besarle los pies, perfumarle los pies y secarlo como hizo la mujer. Esa historia de la Biblia es maravillosa. Ella vino, lloró sobre sus pies, a su nombre gloria. Con sus lágrimas lavó los pies, luego echó un perfume de nardo carísimo que costaba el salario de un año, y al colocar ese perfume luego lo seca con su cabello. Ella está haciendo un acto de adoración, un acto de humillación, un acto extraordinario de reconocer al que está entre ellos. A su nombre sea toda la gloria. Un acto de humildad, un acto de servicio a nuestro Señor. ¿Qué estamos nosotros dispuestos para hacer? No permitas que una posición te robe la oportunidad de servir. No permita que nada en esta tierra te aleje del sentido primario de lo que Dios está diciendo en este versículo. Sírvanse los unos a los otros. Y en medio de este servicio, yo voy a encontrar que Dios me ha llamado a servir en distintas áreas. Ese servicio va a bendecir a nivel social, a nivel espiritual, a nivel emocional y a nivel intelectual. Pablo decía, no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y luego al griego y a las demás nacionalidades. O sea que Él nos ha llamado a predicar el evangelio de Jesucristo. Y este no es un evangelio para yo, es un evangelio para Él. Yo tengo que predicar el evangelio de Jesucristo trazado en las Sagradas Escrituras. No es el evangelio mío. Es el evangelio de Él. A su nombre sea la gloria. Es la sangre que derramó en la cruz del Calvario. ¿Y qué está pasando entonces? Yo debo de, un día yo puedo testificar lo que Dios ha hecho en mi vida y cada uno de los que estamos aquí y luego los que van a ver esta predicación. Pero el evangelio es mucho más que el testimonio de lo que Dios ha hecho en mi vida. Es lo que Él hizo por mí hace 2000 años en la cruz del Calvario. Me levanta, me sana, me liberta y ahora estoy aquí para adorarlo y servirlo. Por eso es que siempre tengo que venir a la cruz, tengo que venir al Calvario,
tengo que venir a Él para que Él me enseñe a los pies del maestro. Entonces yo tengo, cuando estoy para servir, yo tengo que ver si soy puente o soy muro. O soy puente o soy muralla. O soy puente o soy obstáculo. O sea, soy un facilitador o soy un obstáculo en el camino. Y la gente que Dios ha llamado a servir es un facilitador, es un puente que conecta, es una escalera que conecta, es una vía, es un trayecto que conecta a una persona con otra para honrar y servir al Señor. Que se caigan los muros, que se caigan las murallas, que se caigan los obstáculos en el nombre del Señor, que te impiden servir, evidentemente como Dios lo ha escogido. ¿Qué pasa cuando la gente sirve? No es fácil. No es que tú sirves y te van a aplaudir. A veces sirve y no hay aplauso. A veces estás sirviendo y no hay reconocimiento. A veces estás sirviendo y lo que hay es aflicción. Lo que hay es prueba, lo que hay es necesidades, lo que hay son angustias. Decía el apóstol Pablo, he estado en muchas aflicciones, he estado en muchos problemas, he estado en mucho sufrimiento por causa de llevar el evangelio de Jesucristo a todos los lugares, a los gentiles. Cuando Pablo iba a una ciudad a predicar, no lo estaban esperando en un hotel 5 estrellas. No le estaba esperando un banquete, no. Lo que le estaba esperando era una cárcel, porque pronto venía una paliza sobre él, porque decía la gente, esa gente que trastorna el mundo también están aquí. ¡Ay, santo! Esa gente que está trastornando el mundo también han llegado acá. Y lo esperaban, ¿para qué? Para hacerle daño. La gente que se oponía. Por eso ellos en muchas ocasiones sufrieron cárcel, lo dejaron medio muerto. ¿Y sabe qué? El Señor los levantó, el Señor los sanó, el Señor le impartió vida y siguieron predicando este santo evangelio de Jesucristo. Porque ¿sabe por qué? No te vas a morir cuando la gente quiera. No te vas a morir cuando el enemigo quiera. Te vas a morir cuando se haya cumplido el propósito y el depósito de Dios sobre tu vida. Por eso, si estás vivo, es porque Dios no ha terminado el propósito que tienes con Él. Avanza, corre, sigue sirviendo, sigue saturando, sigue alcanzando vida, sigue llenando, sigue moviéndote en la gloria del Señor, porque los ríos de Dios están fluyendo, la presencia de Dios está haciendo su obra. Dios arrebatará, Dios sanará, Dios salvará, Dios restaurará. El avivamiento no lo puede impedir el enemigo de la justicia, no lo pueden impedir los demonios, los principados, las potestades. Dios lo hará. No, tengo que decirlo bien. Dios lo está haciendo. No, Dios lo hizo. ¡Ey! No es que lo hará, es que Él lo hizo. A su nombre sea toda la gloria. ¿Sabe qué? Que hay una siembra y hay una cosecha. Yo no sé qué tú quieres cosechar. Pastor, yo quiero cosechar cosas buenas. Empieza a sembrar cosas buenas. Hay una cosecha, todo el mundo va a tener derecho a su cosecha, pero ¿qué está sembrando? Estoy sembrando, dice, hay una siembra de acuerdo a la generosidad. La gente que ora podrá tener testimonios frescos, continuos, de lo que Dios está haciendo. El que ora poco, ora poquito, verá cositas, pero el que quiere ver cosas grandes, salga de la orilla. Sal de la orilla. Entra en la profundidad, empieza a bogar mar adentro en el servicio de Dios. Y cuando entres a bogar mar adentro, entonces verás cosas grandes, como lo dice Jeremías 33:3. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré esas cosas grandes y ocultas que no conoces. Entonces había una iglesia que le estaban excluyendo para que no diera ofrenda o no contribuyera financieramente. Y era porque ellos tenían muchas necesidades. Y ellos le escribieron una carta al apóstol. Dice, nosotros queremos tener el privilegio de participar, de dar y de contribuir. Nosotros queremos estar ahí, Pablo. Así que no nos deje, no nos saque de ese privilegio. Y es aquí ahora en la cual Dios nos está diciendo que hay que servir. No sé cuál va a ser el destino nuestro. No sé
¿cómo vamos a terminar esta carrera? Pero esta carrera hay que terminarla sirviendo. Empezaste caminando, empezaste corriendo, aunque sea arrastrado, aunque sea en la posición que sea, pero vamos a servir. Vamos a hacer lo que el Señor quiere. Vamos a buscar las almas para Jesucristo. Vamos a pregonar este evangelio de gloria, de poder, de autoridad y de dominio. Y vamos a contribuir, porque este mundo necesita al Señor. Este mundo necesita a Dios. Esta ciudad necesita al Señor. Y en medio de eso, Dios quiere que nosotros estemos sirviendo los unos a los otros. Ahora voy a enumerar 10 o 20 formas en las cuales usted y yo podemos servir. Esta forma de servir puede ser que usted se identifique más con una que con otra porque usted es bueno en esa área. Sin embargo, a veces estamos llamados a explorar otras áreas de servir como el Señor así lo indica. Hay que hacer caso a la instrucción del Espíritu Santo. Hay que hacer caso al llamado de Dios en nuestros corazones. Nuestros corazones arden. Dios ha puesto en nuestros corazones pasiones diferentes. Que lo que le arde a usted, a otro quizás no le arda tanto como a usted le arde esa parte, esa pasión por hacer tal o cual cosa. Y eso pasa. Una vez estando en nuestra casa, escuchamos el nombre de una persona que conocíamos, que el Señor la trajo una y otra vez a nuestra mente. Una y otra vez a nuestra mente. Una y otra vez, así como incesante. Era al corazón, a la mente, venía el nombre de esa persona. Tanto fue así que en acuerdo con mi amada esposa, la pastora Aris, dijimos, vamos a visitar mañana, un domingo, vamos a visitar a esa persona. Salimos del culto y nos procedemos a llegar a ese lugar. Llevamos algunos detalles, ¿verdad? Algunas frutas y llegamos donde esa persona y tocamos. Y era una pastora que estaba enfrentando un gigante en el área de la salud. Estaba enfrentando un cáncer. Llegamos allá. Esa noche o esos días ella no había podido dormir. La noche entera ella no pudo dormir, especialmente de sábado a domingo. Y estaba orando, ese Señor me está dejando sola. No aguanto este dolor, no aguanto este quebranto. Cuando llegamos a su casa, allí empezamos a conversar con ella. Ella nos explicó lo que estaba sucediendo. Nuestros corazones también se compungieron con ella. Y allí oramos por ella. Y ella al salir, al compartir, a orar, a compartir este momento con ella, nos dimos cuenta después de salir que ese nombre que había llegado a nuestra mente insistentemente no era algo natural. Era la voz de Dios para que visitáramos a esa pastora que estaba enfrentando una lucha muy fuerte a causa del dolor. Yo no le puedo decir que ese día ella se sanó, que después que oramos ella se levantó y se sanó. No puedo decir eso porque no ocurrió así, pero ella recibió un aliento, ella recibió en ese momento una respuesta de Dios que ella estaba buscando, la inquietud que ella había orado en la madrugada, fuimos respuesta de Dios para ella en ese momento. Hoy esa pastora está sana, está libre de cáncer, sigue ejerciendo ministerio, sigue glorificando a Dios, sigue exaltando a Dios y es un testimonio viviente de la poderosa obra de Dios en medio de las aflicciones y de las adversidades y de las enfermedades, que hay un Dios que sana el SIDA, que sana el cáncer, que sana cualquier enfermedad en su tiempo y en su momento, y lo creemos, aleluya. Entonces nosotros nos sentimos gozosos después de la visita al saber que no era un sentimiento, que no era algo humano, sino que era la dirección del Espíritu Santo en medio de ese momento. Nos ha tocado orar por personas que no sabemos su nombre, pero que Dios nos ha dado los nombres en medio de la intercesión. Orando así por los países, vienen nombres a nuestra cabeza y oramos por gente. Oramos y gloria a Dios. Pero usualmente esas son como las cosas raras, las excepciones. Pero usualmente cuando Dios te pone en un lugar a su nombre,
Dios empieza a obrar en las personas que tú estás conociendo y que te están conociendo a ti. A su nombre sea la gloria. Usualmente Dios lo hace con gente, aleluya, que te conoce o que tú lo estás conociendo. Y a veces lo hace con gente que tú no sabe quiénes son. A su nombre sea la gloria. Entonces, hay muchas formas de servir. Y estas formas de servir posiblemente a usted le va a sorprender. Oiga esta forma. Una forma de servir es escuchar. Escuchar, solamente escuchar. Es una manera de servir. Una segunda forma de servir es aconsejar. Ay, santo. Alguien llega a ti con una situación X y tú lo aconsejas, le das de parte de Dios como algo que esa persona pudiera hacer. Otra manera de servir es animar, dar aliento, dar ánimo y usar palabra de Dios para animar la vida de esa persona. Otra forma de servir es visitar. Su nombre sea la gloria. Es poder visitar a alguien que el Espíritu de Dios te mueve. Y en la Biblia eso está descrito y ya le acabo de contar un testimonio de cómo el Señor obró en medio de una visita. Otra manera de servir es consolar. Poder nosotros llevar consuelo a alguien que está padeciendo una determinada situación. Otra manera de servir, oiga esta es muy natural, es reparar algo que se dañó. Es una manera de servir. Quizá para usted que sabe que maneja, eso no es nada, pero para el otro que no sabe, aleluya, que no sabe cómo tratar eso, usted va y le sirve de esa manera. Otra manera de servir es cortando el césped, cortando la grama. Otra manera de servir es pintar. Alaba la gloria de Dios. Otra manera de servir es alegrar a alguien con una sonrisa. A su nombre, gloria. Otra manera de servir, esta no gusta tanto, pero la tengo aquí que decirla, es lavando los trastos, fregando. Es una manera de servir. Otra forma de servir es preparar comidas. Señores, preparar comida es una manera de hacerlo. A veces algunos, cuando son domingos, por ejemplo, que supuestamente me toca un poquito más la cocina a mí, lo que hago no es que la preparo, sino que la busco preparada. Pero estamos ahí tratando, haciendo el esfuerzo. Cuidar niños es una forma de servir y vaya forma de servir. Limpiar la casa es una manera de servir. Lavar y planchar la ropa es una manera de servir. Coser, a veces tú tienes una ropa que te gusta mucho, pero hay que hacerle un ajustito y alguien aparece y por eso es una bendición. Otra forma de servir es hacer compras o hacer mandado. Hay gente que no puede salir a comprar. Qué hermoso cuando tú le sirve de asistente y hace esa compra. Otra forma de servir es llevar a una persona a una cita médica porque no puede conducir, no puede ir y tú le sirves de chofer. Otra forma de servir es acompañar, hacerle un trabajo a computadora. Hay gente que eso es facilísimo. ¿Qué es lo que tú necesitas, papá? Y lo hace. Hay gente que le toma más tiempo, no sabe hacerle. Enseñar a usar la computadora. Otra forma de servir es enseñar a alguien a leer. Bueno, usted dice, ya yo sé leer, pero en el idioma suyo y en el otro idioma. Otra forma es sacando la basura. Es una manera de servir. Compartir el evangelio con alguien de una forma a veces con palabra y a veces sin palabra. Alaba la gloria del Señor. Una manera de servir es discipular a un nuevo creyente. Alguien llegó, aceptó a Cristo y a ti te toca esa maravillosa oportunidad de instruirlo y enseñarlo en el camino de Dios. ¡Qué oportunidad más maravillosa! Una manera de servir también es enseñar, es ayudarles con tarea, es orar con ellos y orar por ellos, es leer para alguien, es prestar un libro, es llamar por teléfono a alguien para saber solo cómo está. Su nombre sea toda la gloria. ¿Qué estamos diciendo nosotros? Que hay muchas formas de servir. Así como cuando cantamos la canción, que hay muchas formas de alabar a Dios, también hay muchas formas de servir. Usualmente nosotros nos identificamos con una de ellas,
pero a veces Dios quiere obrar de otra manera. En la Biblia vamos a encontrar cientos de ejemplos en los cuales las personas empezaron a servir y fueron de gran bendición a la gente que estaba en su entorno. Así que cuando yo leía todo esto, pensaba en ustedes, pensaba en lo cariñoso, en la forma servicial, cómo escuchan, cómo aconsejan, cómo sirven, cómo cuidan niños, cómo cortan el césped, cómo enseñan, cómo animan, cómo aconsejan. O sea, que estamos en un lugar, hoy en este lugar, el Espíritu Santo está en medio de esta reunión y se manifiesta en lenguas, se manifiesta a través de la prédica, se manifiesta en preparar el lugar, el escenario, la grabación. O sea, es demasiadas las cosas que se dan para que el Espíritu Santo de Dios opere. Y hay demasiada forma de nosotros servir y adorar. Esta semana usted se va a identificar. Es posible que a usted le toque llamar a alguien que usted tiene mucho que no habla con él o con ella. Solamente, no para pedirle nada, sino para saber cómo está, saludarlo y si es posible hacer una oración por él o por ella. Su nombre sea la gloria. Un amigo, una amiga, y sabe qué va a pasar. Eso va a traer sobre su vida una bendición grande. O mientras ora a Dios y le dice, Señor, esta semana, ¿a quién puedo bendecir? Una cosa que yo me sienta, Señor, ¿a quién tú vas a tocar para que me bendiga a mí? Mire qué clase de oración. Y el cielo mirando dice, pero es que no ha aprendido, no está aprendiendo el asunto. Es al revés. Señor, ¿a quién tú quieres que bendiga esta semana? Y puede ser con un abrazo, con una visita, con una llamada, con una colaboración, porque hay mucha necesidad en este mundo. Usted y yo no podemos suplir las necesidades que tiene este mundo. Ni siquiera a veces las necesidades personales las puedes suplir, pero hay algo que tú tienes que otra gente necesita. Aleluya, como dice Pedro, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. O sea, hay algo que tú tienes que esa persona necesita. Así que, como parte del servicio, dedico unas palabras en forma de poema a todas las madres que están aquí en el día de hoy. Y dice de la siguiente manera, para cerrar entonces con esto. Homenaje a ti, madre. Madre querida, apreciada, dichosa y bendecida. Honra merecida, orden complacida, médico de cabecera, especial a su manera, nutricionista desde la matriz, abogada muy feliz, jueza de compasión, enfermera de corazón, atenta como la razón, tierna como la flor, ingeniera del color, maestra sin igual, asistente local, divina y sentimental, reina en todo lugar, empresaria desde el altar, hospitalaria del bienestar, orientadora sin parar. Y faltan palabras para narrar. Madre querida, apreciada, dichosa y bendecida. Aleluya. Gloria al Señor.